Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos nuevamente, viajeros, a Viaje al Más Allá. Yo soy Fred y en esta oportunidad quiero hablarles o comentarles 3 errores típicos que cometen las personas principiantes que se quieren iniciar en la proyección astral. Y el primer error o uno de los más típicos que cometen las personas principiantes que se quieren iniciar en la proyección astral es buscar infinitas técnicas. Ese es uno de los más grandes errores que un principiante puede cometer. ¿Por qué? Porque está perfecto buscar muchas técnicas, está bien. Pero el hecho de que constantemente estén viendo y probando una técnica, otra técnica, otra técnica, y así sucesivamente va pasando el tiempo y simplemente no van teniendo resultados, no van avanzando en la exploración de la conciencia fuera del cuerpo, en poder realizar un viaje astral. ¿Y esto por qué? Simple y sencillamente porque saturan su mente con tanta información que en realidad tiende a ser innecesaria. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en realidad quiero que les quede claro lo siguiente. No existe una técnica mágica para poder realizar un viaje astral. Tú puedes entrar en las redes, de hecho yo aquí tengo varias técnicas que les he compartido, pero tú puedes entrar en las redes, puedes comprar libros, puedes buscar en muchos lugares muchas técnicas y técnicas, créanme que van a haber cientos de técnicas, que si técnicas de visualización, la técnica de la cuerda, la técnica de conteo ascendente o descendente, muchísimos tipos de técnicas que ustedes pueden encontrar. Y está bien, es válido que las encuentren y las apliquen, pero algo muy importante que tienen que recordar es que no se tienen que obsesionar con las técnicas, porque en realidad las técnicas, no existe una técnica que sea que sirva como varita mágica, porque en realidad la técnica es importante, muy bien, pero lo más importante es la intención, la verdadera intención que ustedes tengan por realizar esta experiencia, y sobre todo también el hecho de creerte internamente de que puedes realizar esta experiencia, porque tú puedes probar 20 técnicas y a lo mejor las 20 no te funcionan. ¿Y sabes por qué no te funcionan? Porque no es tanto la técnica, es realmente el verdadero deseo e intención y el hecho también de creerte que tú puedes realizar esta experiencia. Así que simplemente, si ustedes son principiantes, algunos de ustedes que me vean, son principiantes, no se obsesionen con las técnicas, busquen 2, 3, 4 técnicas, muy bien, aplíquenlas y quédense con aquella con la cual ustedes se sientan más cómodos, y simplemente eso, y tengan una genuina intención dentro de su interior que van a poder realizar la experiencia astral, y créanme que cuando menos lo esperen van a poder realizar la experiencia, porque a veces no es tanto la técnica, las técnicas son buenas, pero si se obsesionan mucho con buscar muchas técnicas, van a saturar su mente de material totalmente innecesario. Y el segundo error que yo he visto que cometen mucho es la ansiedad. Muchos de los principiantes, de las personas que están iniciándose en la proyección astral, generalmente manifiestan mucha ansiedad. Y tienes que tener en cuenta lo siguiente, la ansiedad solamente va a conducir a la frustración. Recordemos que para tener este tipo de experiencias, tú tienes que estar en un estado de calma a nivel mental y a nivel emocional que te permitan relajar todo tu cuerpo físico y de esa manera poder pasar de un nivel de conciencia a un nivel de conciencia más sutil. Pero para eso necesitas soltar todo tipo de ansiedades que en realidad no te van a servir de nada. Por eso es sumamente importante siempre utilizar, por ejemplo, técnicas de meditación, o a lo mejor utilizar sonidos binaurales, o a lo mejor utilizar simplemente música o sonidos que te relajen antes de poder realizar un viaje astral, si es que te sirve eso, ¿no? O simplemente buscar alguna técnica o algo que favorezca tu relajación, y sobre todo siempre recordar que el hecho de tener mucha ansiedad va a quitarte
de alguna manera como puntos para poder realizar esta experiencia, porque si tú no estás relajado o relajada, créeme que puedes utilizar la mejor técnica del mundo, que si tienes ansiedad no te va a salir. ¿Por qué? Porque simplemente no vas a llegar a ese estado de conciencia óptimo para poder abandonar tu cuerpo físico de manera consciente. Por eso es sumamente importante que no se obsesionen con querer realizar o salir del cuerpo en una noche. No, si no pudieron en esa noche era porque no tenía que darse en esa noche. La experiencia, si ustedes practican constantemente, se va a dar. Ustedes van a tener la experiencia, pero no lleguen a ese estado de obsesión que simplemente va a generar ansiedad y en definitiva los va a llevar a un estado de frustración por no poder lograr la experiencia. Por eso practiquen las técnicas que ustedes crean convenientes. Yo les dejé aquí en mi canal varias. Pueden practicar cualquiera y ponerlas en su bagaje de prácticas. Pero algo que tienen que recordar siempre es que nunca tienen que estar en un estado de ansiedad, porque eso simplemente los va a conducir a la frustración y en definitiva no van a poder realizar la experiencia. Y el tercer de los errores que yo veo muy constantemente en las personas principiantes es el hecho de no practicar mucho. Así es. Siempre me gusta poner el ejemplo de una persona que va al gimnasio. Una persona que va al gimnasio, obviamente, al principio, cuando está yendo los primeros días, no ve resultado. Y dice, ¿saben qué? Pues estoy yendo al gimnasio, pero no estoy viendo que mis músculos crezcan, que mi cintura se haga más pequeña, que baje de peso, etcétera. Y a lo mejor al mes se rinden y ya simplemente practicaron los primeros días o semanas en el gimnasio y después lo dejaron porque no vieron resultados rápidos. Y ese es uno de los grandes problemas con muchas personas que quieren resultados rápidos y no quieren esforzarse mucho y por ende no quieren practicar constantemente. Y créanme, queridos amigos y amigas, esto no es como un juego, pues no es como no sé, leer un libro, qué sé yo. Esto es una práctica constante. Es como si fuera, de manera metafórica, ¿no? Como si fueran al gimnasio, ¿no? Al gimnasio tú, si quieres tener un buen cuerpo, tienes que ir de lunes a viernes o mínimo 4 o 5 días a la semana. Bueno, pues algo similar sucede en las experiencias fuera del cuerpo, en los viajes astrales, en poder realizar un viaje astral. Si tú no practicas constantemente algunas técnicas que tú tengas, etcétera, no vas a poder lograr esta experiencia. ¿Por qué? Porque existen personas que yo conozco que practican, por ejemplo, 1 o 2 veces al mes. Que dicen, no, es que Fred, si tú supieras toda la vida ajetreada que tengo esposo, que tengo esposa, que tengo que trabajar, que tengo que estudiar, que tengo que limpiar la casa. Claro que sí, yo tengo muchas obligaciones también. Todos tenemos muchas obligaciones en esta vida cotidiana. Pero yo siempre he dicho, existen prioridades. Y el hecho de explorarnos a nosotros mismos en el ámbito espiritual, en las experiencias fuera del cuerpo, también requiere su tiempo. Esto por eso siempre he dicho que las experiencias fuera del cuerpo no son para todas las personas, porque no todas las personas están dispuestas a pagar el precio, por decirlo de alguna manera, ¿no? El precio en el sentido de invertir tiempo en las prácticas fuera del cuerpo, porque las prácticas de fuera del cuerpo no es como una meditación que simplemente te quedas media hora en la noche, cierras los ojos y pues ya, después acabas tu meditación y te duermes. No, esto es algo distinto, esto es algo más complicado. Independientemente de cuál sea la técnica que utilices, tienes que ser una persona muy constante en tus prácticas de proyección astral, muy constante, 2, 3, 4 días a la semana, mínimo 2 días a la semana, 3 días a la semana para que empieces a ver resultados. ¿Por qué? Porque recordemos lo siguiente, también el cerebro, esto tiene mucho que ver con el cerebro porque el cerebro tiene actividad eléctrica. Entonces el cerebro va creciendo constantemente, ¿no? Sus conexiones neuronales. Entonces para que nosotros fortalezcamos esas conexiones neuronales del cerebro, necesitamos repetir constantemente algo. Entonces, por ejemplo,
no sé, tú quieres adquirir un nuevo idioma, o que quieres aprender a lo mejor inglés o francés o qué sé yo. Bueno, tú empiezas a lo mejor entras en una escuela, etcétera, y empiezas a practicar, empiezas a estudiar todos los días. Pero si tú, por ejemplo, solamente practicas un día a la semana, o a lo mejor practicas 2 o 3 días al mes, ¿tú crees que vas a aprender inglés o que vas a aprender francés más que una persona que a lo mejor estudie todos los días? Obviamente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la otra persona está creando conexiones neuronales muchísimo más complejas y muchísimo más constantes y más sólidas. Entonces, cuando tú practicas los viajes astrales constantemente, a veces a nivel inconsciente, sin que tú te des cuenta, empiezas a generar conexiones neuronales y empiezas a relajar de manera más fácil el cerebro, que es en definitiva al estado que se quiere llegar, en el cual tú vayas bajando tus ondas cerebrales hasta llegar a una onda cerebral, por ejemplo, teta, bueno, delta no, porque ya es cuando te sales del cuerpo, ¿no? Pero alfa o teta, que es el objetivo principal, ¿no? Por eso les digo que las personas que constantemente a lo largo del tiempo, por ejemplo, como Robert Monroe, que desde que tuvo sus primeras experiencias hasta sus últimos días de muerte, él practicaba constantemente cuando podía, obviamente, porque era una persona muy ocupada, pero practicaba constantemente las experiencias sobre el cuerpo. Y fíjense, Robert Monroe llegó a un estado en el cual él ya había creado esas conexiones neuronales y las había fortalecido tanto que él simplemente ya llegaba, se acostaba boca arriba y creaba esas conexiones neuronales, bueno, ya estaban creadas, ¿no? Con la repetición de las prácticas y de las experiencias, que tenía mucha facilidad para ya salir del cuerpo, ya sea en el día o en la noche, obviamente más fácil en la noche porque no hay tantos ruidos. Entonces eso, por ejemplo, es lo que me sucede también a mí, es lo que le sucede también a otras personas que tienen también muchos años de experiencias en los viajes astrales, que tú comienzas a fortalecer tus conexiones neuronales, existen circuitos que bueno, valga la redundancia de la palabra, se conectan y se activan de manera mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en la repetición está el aprendizaje. Y créanme que aunque sea el cerebro está totalmente conectado a la conciencia. Entonces, las personas que ya tenemos muchos años en este tema de los viajes fuera del cuerpo, creamos ya conexiones neuronales más fuertes que una persona que a lo mejor no practica esto de manera constante, que practica a lo mejor 1, 2 o 3 veces al mes. Obviamente con eso vas a crear algunas pequeñas conexiones neuronales, pero no muchas. Entonces, la clave está en la repetición constante de las prácticas fuera del cuerpo. Si no pueden hacerlas diario, obviamente no lo hagan, porque yo sé que tienen obligaciones que hacer, pero en la medida de lo posible, si ustedes quieren realmente explorar los viajes astrales, tienen que encontrar forzosamente tiempo para practicar estas experiencias. ¿Y cuál es ese tiempo adecuado o el más óptimo? Por las noches. Por las noches tienen que ir a dormir, entonces pueden aprovechar las noches para introducir alguna de sus técnicas que ustedes tengan. Yo aquí en el canal ya les compartí, pero pueden utilizar de otros canales o de libros de donde ustedes quieran y ponerlas en práctica, pero constantemente. ¿Para qué? Para que de poco a poco vayan creando esas conexiones neuronales y de poco a poco su cerebro vaya adaptándose más rápido a la exploración de la conciencia. Yo, por ejemplo, en lo personal, tengo mucha experiencia ya, o una experiencia, pues sí, mucha experiencia fuera del cuerpo, una experiencia, digamos, intermedio, ¿no? Pero yo ya tengo 15 años. O sea, yo desde los 12, 13 años aproximadamente comencé a tener estas experiencias. Entonces, hasta la fecha, súmenle para que vean más o menos cuántos años tengo. Entonces, yo llegué a un punto en la actualidad donde yo no necesito ya una técnica. ¿Sí me voy a entender? Yo, por ejemplo, escucho un sonido relajante, ni siquiera binaural, simplemente relajante, solfegios, y simplemente lo que hago es acostarme boca arriba y a veces automáticamente inicio el proceso. Pero obviamente para eso tengo que pasar por todo el proceso de perder la conciencia, parálisis del cuerpo, entrar en un mini sueño, lo que ya les he explicado en varios videos. Después regresar de ahí, estar paralizado y ya salir del cuerpo. Pero obviamente
esto es con la repetición constante. En mi caso fue distinto porque pues obviamente las experiencias me pasaron de manera espontánea y con la repetición de las experiencias aprendí a de alguna manera como que dominar estas prácticas. Pero ustedes también con la práctica constante, créanme, pueden lograr estas experiencias y pueden fortalecer esas conexiones neuronales que en definitiva los van a llevar a que tengan más facilidad para poder realizar estas experiencias. Así que la clave también está en practicar constantemente para que puedan llegar en un futuro a tener estas extraordinarias experiencias de los viajes astrales.